fuerte aplauso a Dios. Si es para Él, más fuerte. Si es para Él, yo le digo a la gente en la iglesia, si es para Él, salgo corriendo, doy una vuelta, corro, vengo, salto. El único que se merece toda la gloria y la honra se llama Jesús. Gracias, me presento, vengo desde Barranquilla, Colombia, soy argentino, pero radico en Colombia. Le doy gracias a todos los que han venido, a todos le doy gracias. Y yo lo vi a Antonio cuando entró con los pantalones y yo me acordé de la primera vez que fui a la iglesia. Yo fui así, Antonio, fui y entré, pero resulta que yo había entrado a una iglesia religiosa, dile al de al lado, los religiosos matan. Díselo fuerte, los religiosos matan. Porque si la prostituta viene y se sienta en una silla adelante, ella es la primera que se tiene que sentar antes de los que están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios vino a buscar al pecador para sanarlo. Y en este tiempo señalamos y jugamos más de lo que hacemos. Dile al lado, hoy es un nuevo tiempo. Le mando un fuerte abrazo a mi esposa. En unos días va a estar arribando aquí a México, primero Dios, y sé que la van a conocer personalmente. Ella está ministrando ahora en un evento de mujeres, recién me acaba de mandar, donde había casi más de 700 mujeres, donde ella está ministrando ahora, y el Señor la usa mucho en sanidad interior para mujeres. ¿Por qué la nombro? Porque dile al lado, no es lo mismo dos que uno. Cuando hay dos, todo va bien, pero cuando hay uno, no sabemos para dónde vamos. Y quiero honrar la vida de ella, aquí personalmente, también darle gracias a nuestro hermano del canal ahí que vino y está grabando directamente para todo Pátzcuaro, o para la gente que conozca aquí en la ciudad. Y como siempre digo, prefiero que me digan Matías antes que me digan pastor. Y tú dirás, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él al humilde lo exalta, mas al altivo desde lejos Él lo mira. Y si uno va con humildad, uno puede llegar al lugar donde tiene que llegar. Y veo mucha gente nueva. Le doy gracias. Gracias por venir. El trabajo de ayer, de anteayer, no fue en vano. Gracias a todos, hasta Antonio también, porque nos sacó las camisetas rápido, ahí como le dicen acá, las playeras. Ahí entramos todos los que trabajamos, porque fue un trabajo arduo, pero déjame decirte que estuvo totalmente hermoso, bello, y se va a volver a hacer en Pátzcuaro y en otros lugares, porque Dios, cuando va a un lugar y toma un lugar, no hay nadie que pueda detener ese lugar. Yo le preguntaba al Señor, le decía, ¿qué voy a hablar? Y el Señor me decía, tienes que hablar. Pero yo, ¿qué voy a hablar? Y Él me decía, tú tienes que hablar. No le voy a quitar mucho tiempo, como dice un amigo mío, un predicador, deme 5 minutos y termina predicando 5 horas. No le voy a quitar tiempo, vamos a escuchar nada más la voz de Dios, es lo más importante. Y el Señor hablaba en mi vida y me decía, en el poder del perdón hay bendición. Amén. Escuchen esto. En el poder del perdón hay ¿qué? Bendición. O sea que cuando uno perdona, la bendición te va a perseguir. Amén. Y eso significa que si tú estás perdonando, sí, Dios te está bendiciendo. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque yo en un tiempo, cuando era niño, para perdonar me costó. ¿Por qué me costó? Porque mi hermano de sangre había abusado de mí. Yo era pequeño, él era grande. Y un día estaba en la iglesia y tuve que salir corriendo. Y cuando salgo corriendo, tuve que ir a pedirle perdón a mi hermano de sangre, el que había abusado de mí. Sí, a un niño. ¿Quién va a perdonar a alguien que te haga eso? Nadie. Al contrario, uno va y trata de buscarlo y dice, yo te voy a matar. Y pasaron los años y eso estaba en mi corazón y no me lo podía sacar. Y no podía digerirlo y lo veía, a mí me daba asco. Pero ese día
Dios me dice, tienes que salir corriendo y tienes que ir a pedirle perdón. Me acuerdo que salí corriendo, llegué, golpeé la puerta de su casa y le dije, hermano, te amo, te quiero. Digo, si yo te perdono voy a ser feliz. Tuve 5 hijos con 3 mujeres diferentes por no pedir perdón. Y eso me llevó a la consecuencia de hacer una vida desordenada, donde en vez de ser bendecido, ¿sabe qué me acarreaba? Más problemas. Pero cuando yo suelto el perdón sobre Él, conozco de Dios y Dios empezó a trabajar en mi vida. Eso significa que ese perdón no solamente fue por eso, sino que cuando yo le pido perdón a Él, yo dije, Señor, perdona a mi mamá y a mi papá porque me dejaron desde niño solo. Y hay gente que pierde a su madre, a su padre desde niño y no sabe para dónde ir. Y el primer recurso que tenemos nosotros es la calle. No hay otro. Y el recurso, acompáñame con el piano suavecito. Y el primer recurso es que yo tuve que decirle a mi mamá y a mi papá, perdóname. ¿Por qué? Porque me dejaron desde niño, Antonio, imagínate, 10 años. Y yo dije, me voy a ir a la calle. Mis tíos me tomaron, me acobijaron, pero no les sirvió de nada. Porque me desordené. Terminé la droga, terminé el alcohol, como todo, dice mi esposa, siempre dice, di una vida desordenada, no comentes todo. Pero con solo decirte que tengo 5 hijos con 3 mujeres diferentes, porque no era una perita de olmos, como dicen. Y aprendí que cuando yo perdonaba, y a medida que iba pasando el tiempo, iba conociendo a Dios, tenía que seguir pidiendo perdón a mucha gente. Pedirle perdón a los papás de mi mejor amigo, que por droga tuve que terminar en un mal momento, tuve que terminar detenido. A pedirle perdón a la mamá de mis hijos por haberle hecho daño. ¿Por qué? Porque ellas no tenían la culpa de que yo era un borracho y un alcohólico. El que tenía la culpa era yo mismo, que no podía perdonar a mi papá y a mi mamá, que no podía perdonar a mi hermano. Y para mí eso, ¿sabe qué era? Era algo común, que yo vivía en el mundo, tenía casa, tenía carro, tenía vanidades, como le llaman en todos lados, era narco, lo que lo quiere decir, la mala vida, y me acostumbré a tenerle odio a las mujeres. Tuve un prostíbulo, casi 20 mujeres a cargo mío. Y ahí aprendí que le había hecho daño a mucha gente, pero que si yo no perdonaba o me pedían perdón, yo iba a estar atado toda la vida. Y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hablar? Y Él me llevaba al Salmo y me decía, es tiempo de que el poder de Dios levante al caído. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. ¿Sabes? El humano ya viene y nace con maldad. El humano nace para hacerle daño a la demás gente. El humano nace, ¿para qué? Para decir que me trajiste al mundo, pero si no tuve una buena vida, yo voy a ser igual. Y yo siempre lo predico a esto. Yo siempre digo, tus hijos tienen que ser mejor que tú. Tus hijos no pueden seguir el camino que tú seguiste. Tus hijos tienen que marcar la diferencia. Si tus hijos están en un tiempo que pueden conocer de Dios, tú le tienes que decir, no es que te tienes que meter adentro de una iglesia, pero tienes que escuchar que hay un Dios que te salva y que te saca del pecado. Y yo aprendí y le dije, Señor, ¿cómo hago para que mis hijos sean mejor? Y Él me dijo, perdona, 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 70 veces 7. Pero resulta que si yo multiplico 70 más 70 más 70 más 70 más 70 más 70 más 70, tú puedes perdonar todas las veces.
Es que Dios me dijo que eran 70 y ya se terminaron las 70. ¿Sabes? Comencé a pedirle perdón, no solamente a la gente, sino perdón a las mujeres que le había hecho daño. Le empecé a pedir perdón a mis hijos que veían a su papá drogándose. Y mi hija más grande vio a su papá de una manera y todavía no la vio de otra. Aprendí a pedir perdón, porque cuando tú pides perdón, tus hijos van a decir: tengo un papá bueno, tengo una mamá buena. Pero cuando tú estás con el odio, el rencor y el dolor y la tristeza, nunca vas a crecer y vas a llegar al destino donde debes llegar. Y empecé a pedir perdón, Tony. ¿Y sabes qué empezó? Dios a abrir puertas. Yo le dije: Señor, yo no quiero más esta vida. Yo quiero una vida totalmente diferente. Y le dije: ayúdame. Porque el único que te puede ayudar, Dios, no es un pastor, no es nadie. El único que te puede cambiar se llama Jesús. Y fui al Padre y le dije: Señor, tú tienes que cambiarme. Me senté con mi pastor, con mi apóstol, el que hoy en día es mi cobertura, y me dijo: hijo, ¿qué tú quieres? Y yo le dije: pastor, yo quiero ser diferente a los del mundo. Ya había vivido la noche, había vivido el día, había vivido la madrugada, días y días sin dormir, esperando una respuesta de Dios. Y yo no sé por qué le estoy contando mi testimonio, porque yo no lo cuento. Busque mis prédicas, yo no lo cuento nunca. Pero cuando Dios me habla a través de mi pastor y me dice: probaste todo, te diste el lujo de todo, ahora date el lujo de conocer a Jesús. Empiezo el camino de Dios. Lo empiezo con la mamá de mis hijos. Predicábamos juntos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Escucha. Andamos por el mundo juntos, pero las cosas de la vida nos separaron. Las cosas de la vida nos hicieron ir por un lado a ella y a mí por otro lado. 4 años esperando para reconciliar mi matrimonio, y cuando yo voy a buscarla a ella, estaba juntada con una mujer. Otro perdón más. En medio del camino de Dios, tenía que seguir perdonando, aunque me costara. Y me voy y le digo: quiero a mis hijos. Y me dice: no, mis hijos quedan conmigo. Le dije: listo, no voy a pelear, me voy. Y tenía 2 opciones: o me quedaba en mi ciudad y terminaba en el alcohol y en la droga, porque era lo primero que el enemigo me iba a atacar, para volver a ser el mismo que era antes, o decidía ir a servirle a Cristo. Me dolió. Tomé mi bolso, miré a la mamá de mis hijos, miré a mis hijos y le dije: los amo, pero me tengo que ir. Imagínate despedirte de 3 niños chiquititos, más chicos que el tuyo, y salir a servirle a Dios y decirle: Señor, tú me dijiste que ibas a hacer algo en mi vida. Y él me dijo: tranquilo, sigo viajando, predico la palabra por todo el mundo donde Dios me ha llevado. Pero me encontraba vacío. No podía perdonar, porque yo digo: yo no la perdono más a esa mujer y yo no quiero saber más nada con ella. Pero entendí que cuando el propósito de Dios está en la vida de una persona, nada te puede detener. Conozco a mi esposa hoy en día, a quien admiro, porque me ha enseñado a cambiar más de lo que soy. Y a veces la mujer idónea es la que edifica la casa. Encuentro a mi esposa. Me quedo 5 años en Barranquilla. Después de 5 años regreso a mi país a ver a mis hijos y no los puedo ver. Llegué, eso fue hace 3 meses atrás,
Y yo digo, ¿qué hago? ¿Busco a esta mujer? ¿La mato? ¿La desaparezco? ¿O sigo predicando tu palabra? Le dije al Señor. Y Él me dijo, escucha mi voz, porque si te desvías del camino puedes perder. Cuando Él me habla de eso, yo me entero que mis hijos lo había agarrado el Estado, ni la madre los tenía. Mis hijos están con una familia sustituta. O sea, no me quisieron dar a mis hijos, pero yo tuve que perdonar. Traté de buscar el nombre, el número de la mamá de mis hijos, porque no me hablaba con ella. Y la llamé y le dije, te perdono, aunque sé que los hijos no los tienes. Y yo te digo un día que yo me los quise llevar, porque conmigo iban a estar bien. Y ella me dijo, perdóname, pero yo estoy en otra vida y yo me junté con una mujer y yo no quiero saber más nada con nada. Solo quiero recuperar a mis hijos, me dijo ella. Y yo le dije, yo los voy a recuperar. Tú no te preocupes que yo voy a recuperar a mis hijos, porque el Dios que yo le sirvo, Él me va a traer a mis hijos. Pero ¿sabes qué tuve que hacer? Tuve que perdonar. Y me costó. ¿Cómo no te va a costar? Imagínate. Si yo le doy comida a todo el mundo, ayudo a todo el mundo, y mis hijos yo no sé cómo están. Yo estoy ayudando y todo el mundo ve al pastor Matías predicando, profetizando, dando palabras de bendición, pero nadie sabe cómo están. Pero cuando tú ves que el corazón es el que habla, yo le digo, Señor, te doy gracias porque me tienes en pie. Te doy gracias porque yo te estoy sirviendo, pero como te estoy sirviendo voy a recibir tu recompensa. Amén. Y pasó 5 años. Mi esposa aguantándome, porque qué padre no se pone a pelear. Y me agarraba, hasta la puteaba a mi esposa, porque le decía, yo quiero a mis hijos, a mí no me importa nada. El padre es padre y la madre es madre, no le importa nada más que sus hijos. Y me dice un día mi esposa, quédate tranquilo, que tu recompensa va a llegar del cielo. Y cuando me dijo esa palabra, yo tomé tranquilidad y dije, voy a estar tranquilo. ¿Sabes? El perdón no es para todo el mundo. Pero cuando tú perdonas, tú te liberas y comienzas a ser libre. Y seguí trabajando y seguí predicando, y muchos me ven y voy a la casa de Toño, voy a la casa de ella, voy a la casa de todos, todos te ven sonreír, pero no saben cómo el pastor está. No sabe cómo mi familia está. No sabe cuánto cuesta una familia. Para que el enemigo en 2 patadas venga y te derribe la casa, el hogar, los hijos en la droga, en el alcohol, y que nada de tus sueños se puedan cumplir. Eso no tiene precio. Ni todo el oro del mundo se paga que tú tengas un hijo upa. Y cuando me ven con los niños, que los niños los abrazo y se acuestan en mí, es porque tengo el amor del Padre, pero no lo pude dar. Pero tuve que pedir perdón, porque si no, este papá, si no pedía perdón, se iba a morir de angustia, de dolor y de tristeza. Y predicaba y le decía, Señor, ¿por qué? Y Él me dijo, quédate tranquilo, que yo voy a lavar más y más. Dice, y limpiaré los pecados. ¿Sabes? Yo te estoy contando mis testimonios para que tú entiendas que sí se puede pedir perdón, que sí se puede darle una oportunidad a Dios, que sí se puede servirle a Dios con un corazón limpio, porque dice que del corazón mana la vida. Y cuando un corazón está sucio o lleno de maldad y lleno de pecado y de odio,
eso lo vas a transmitir en todo el mundo donde tú te pises. Y cuando yo empecé a pedir perdón, empecé a agarrar los bebés. Y cada vez que agarro un bebé, se me duerme en mis brazos. Y por eso que cada vez que bajo una foto en mi Facebook digo, me pidieron una foto. ¿Sabe para qué? Por si mi hija más grande me ve en el Facebook y me dice, mi papá está dando amor. Y tuve que pedir perdón. ¿Me costó? Claro. Y siempre digo, Señor, en algún momento mi foto le va a llegar a mi hija más grande porque ella está grande. Y le tengo que pedir perdón. Todavía me falta el perdón a ellas, imagínate. Estoy esperando a encontrarla para decirle, perdónenme. Yo fui el que fallé. Y porque fui el que fallé, yo quiero que su vida sea diferente. Y cada vez que agarro un niño, para mí es mi vida. Porque mis últimos 3 hijos no los pude disfrutar. Los disfruté de pequeño, viajaron conmigo los 3, desde Argentina hasta Costa Rica llegamos. Viajé con ellos, pero ya después no los vi más. No tienen mi apellido, ya me dijeron. Pero mi hija más grande, hace poquito se cruzó con alguien y le dijo, ¿tú conoces a mi papá? Dile que lo amo. ¿Tú conoces a mi papá? Dile que yo lo estoy esperando. Pero cuando fui ahora, la justicia me dijo, no lo puedes ver. Y si te acercas, lo puedes perder definitivamente y nunca más en tu vida lo puedes ver. Y yo le dije, Señor, te lo voy a entregar en tus manos. ¿Qué te quiero decir? De que todo lo que haya en tu vida, en tu mente, entrégaselo a Dios. Él es el único que puede solucionar tu problema. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Pablo voy a comenzar por otro lado. Pedro perdonó y fue restaurado. Pedro pertenecía a una familia de pescadores de la ciudad de Bethsaida y estaba casado. Dice, el primer encuentro que tuvieron él y su hermano con Jesús fue especial, ya que les dio un nuevo propósito. Imagínate que Pedro le fue infiel a Jesús. Y tú no me vas a negar y Pedro lo negó. Y tú no vas a recibir la bendición y Pedro lo negó. Imagínate si en la Biblia negaron y no tuvieron la valentía de pedir perdón, el humano como hoy en día va a ser, porque la Biblia para mí es el tesoro más preciado que existe. Eso no miente, eso no falla y eso no tiene ninguna salida que no sea la de Jesús. Mateo capítulo 4 versículos 18 y 20. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red, dice, en la mar, porque eran, ¿qué? Pescadores. Desde ese momento Pedro pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Escucha esto, uno de los 12 discípulos de ¿quién? ¿Y por qué, siendo uno de los 12 discípulos de Jesús, él a Jesús lo traicionó, pero Jesús lo perdonó? Escucha esto. Él a Jesús lo traicionó, pero Jesús lo perdonó. ¿Y por qué si Jesús perdonó a Pedro? ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestros hijos, a nuestra hermana, a nuestros tíos, a nuestros padres, a nuestra familia? ¿Por qué? Si Jesús le digo, te perdono, no te hagas problema. Ya me negaste, ya estuviste.
ya voy a pagar el precio por ti en la cruz. Aunque me hayas negado, yo te voy a amar hasta el día de mi existencia. Pero hay gente que hoy en día lo niegan o pelean o dicen algo y lo primero que hacen, ¿sabe qué? Ponerse a pelear. Jesús no peleó. Jesús le dijo, me negaste. Yo te amo igual, tranquilo, sigue adelante. No te detengas. Que el día que yo llegue a donde tenga que llegar, yo voy a hacer algo por ti. Y Pedro dijo, perdóname, Jesús. Y le digo, yo te perdono. Mira lo que dice. Él era más bien tosco y de temperamento impulsivo. Dice, su impulsividad le llevaba a hablar o a actuar antes de pensar, dice, lo que él decía. Escucha esto, hay gente que no pide perdón porque antes de hablar ya está pensando con su pensamiento cómo puede hacer daño. Y cuando tú te sientas a hablar con alguien, si realmente hablas de Dios, Dios tiene que estar en tu corazón. Déjela, no me molesta. Dios tiene que estar en tu corazón. Porque hay gente que dice, católico, de la religión que sea, yo pedí perdón. Y cuando tú te vas a sentar a una mesa, no te quieren ni mirar la cara. ¿De qué Dios me estaba hablando tú? ¿De qué Dios me estaba hablando tú? Si el Dios que yo conozco es un Dios de perdón, es un Dios que cambia y que restaura. Y yo sé que hoy muchas mujeres y muchos hombres se van a ir restaurados en sus corazones. Por algo Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Del círculo íntimo de quién? Jesús. Hay gente que está en tu círculo íntimo, que forma parte de tu vida, sí, que tú piensas que te han pedido perdón de corazón y todavía no lo han hecho. Y es ahí donde empieza a romperse todo. Porque mira lo que dice más adelante. Los apóstoles que compartieron momentos especiales con el Maestro llegó a ser una especie de portavoz de los 12, declarando en ocasiones grandes verdades. Dice, durante la última cena vemos una escena muy especial. Los discípulos comienzan a comentar sobre la cual de ellos sería la más importante. Jesús les dice que en su reino el más importante es el que sirve. Les animó a seguir dando ejemplo y hablando, a que hablaran directamente con Pedro. Simón, Lucas capítulo 22. Simón, mira que Satanás ha perdido, dice, zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Pero si yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, dice, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. No, y guarda, no lo van a tomar individual. Ojo. Pero hay gente que tiene los familiares y los desconocen. Está como Pedro. Escuchen esto. Y no lo digo, tu hijo llegó. ¿No viene? Llámalo.
primero que ataca el enemigo de las familias. Lo primero que hace el enemigo es atacar a la familia. ¿Para qué? Para que las familias se comiencen a destruir, comienza a haber separación, comienza a haber divorcio, comienza a haber todo. Pero cuando Dios está en el asunto, dice que Él restaura todo lo que se había roto. Jesús sabía lo que sucedería y le dio una palabra profética. Él sabía que Pedro lo negaría y oró por él. ¿Qué hizo? Oró por él igual, aunque sabía que lo iba a negar, aunque sabía que él le iba a decir no, yo no lo conozco. ¿Lo conoces a Jesús? No sé quién es. Y lo negó 3 veces, tal cual él se lo dijo. ¿Qué te quiero decir? Que aunque tengas dolor y tristeza con alguien, no lo niegues. Porque si Dios te lo dio, es porque te lo entregó por algo. Es porque por algo o para algo te dio lo que te dio en esta tierra. Cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Pedro lo negó 3 veces que lo conocía. Tal, dice, como había dicho Jesús. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro sintió un dolor amargo en su corazón. ¿En dónde? Ahora yo le voy a preguntar a todos, ¿cómo está? Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo está tu corazón? Yo no te conozco a ti, porque a ella la conozco, a otros iban a decir que... ¿Cómo está? Triste. Wow. Qué bueno que cuando uno dice la verdad, Dios comienza a orar. Dios comienza a trabajar. ¿Cómo está tu corazón? Triste. Y cuando tú ves, comienzas a preguntar, y hay corazones que están tristes. Hay corazones que ya no quieren ni vivir y se quieren hasta quitar la vida. Solamente, ¿por qué? Por algo que tiene solución, y es el perdón. Yo perdono. Y yo le dije a mi hermano una vez, yo te perdono, tú en tu casa y yo en la mía. Gloria a Dios, si Dios nos junta y yo voy y lo visito, pero yo ya lo perdoné, yo mi trabajo lo hice. Y se lo dejé en manos de Dios a mi hermano. Pero sabes, cuando tú ves esto, dice que José, el que conocemos toda la Biblia, él perdonó a sus hermanos. Y no a uno, sino que me está diciendo que perdonó a 11. Mira lo que dice, José tenía 11 hermanos de parte de su padre. Sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué le tenían? La envidia, el dolor, el que yo tengo más, el que me equivoqué, el que fallé, el que tú cantas mejor, el que tú no sabes tocar la batería, el que tú esto, tú lo otro. Empieza el problema, la envidia. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar y dice, cambia tu corazón. Cambia tu corazón. Yo fui a la casa de ellos a visitarlo el otro día. Y yo hubiera entrado ahí, yo hubiera salido, yo, hey, este varón está bien, mira, este varón qué, y yo aquí que tengo que venir a verlo. Eso es envidia. ¿Sabe qué es eso? Es tener odio adentro de tu corazón y no querer hacer lo que Dios te dijo. O puedo ir a la casa de alguien y decir, un ejemplo, ir a la casa de Sandra ahora, Mazatlán, y decir, hey, pero esta gente tiene todo el dinero y yo qué tengo que estar haciendo con ellos. Pero sabes, como mi corazón está limpio, ¿sabes qué hago? Yo voy y disfruto el momento, disfruto la comida. Y lo menos que hago a veces es hablar de Dios ahí en una mesa. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque si yo voy, tengo que ir a mostrar que Dios está en mí, no hablar de Dios.
que Dios está en mí, no hablar de Dios. ¿Y cómo yo demuestro que Dios está en mí? Con hechos, dile al lado, con hechos. Si tú tienes a Dios y llegas a un lugar, se va a reflejar, se va a ver y se va a notar en tu vida. ¿Sabes por qué? Como cuando fui a tu casa, ¿cómo te sentiste? Okay. Cuando fui a tu casa, Antonio, ¿cómo te sentiste? Cuando fui a tu casa, ¿cómo te sentiste? Cuando fui a su casa, ¿cómo se sintieron? Eso significa que hay algo que Dios te ha dado, y ¿sabe qué es? Amor. A pesar de todo lo que estés viviendo, Dios siempre es amor. A pesar del dolor, de la tristeza, de la amargura, Dios es amor. Su padre le regaló una túnica de colores muy bonita. Eso aumentó los celos y el enojo de sus hermanos, quienes prometieron vengarse de José. Los hermanos vendieron a José como esclavo y le hicieron creer al papá que un animal lo había matado. Cuando escucho esta parte, cuando tú vendes a un hermano, yo, mi hermano, a pesar de lo que pasó, yo lo amo. Y yo lo pudiera haber mandado a matar 1000 veces, porque yo andaba en el mundo, andaba. Pero Dios nunca me dejó. ¿Sabes por qué? Porque si yo vendía a mi hermano, yo no iba a ser bendecido. Y eso me dio la autoridad hoy en día para demostrar que yo tengo a Dios. Porque mi hermano está viendo un hermano que predica la palabra, que está llevando un mensaje, que está llevando un mensaje de salvación. Pero cuando un hermano lo venden como a José, mira lo que pasa. Pero José hacía su trabajo fielmente, con integridad. Mira, José hacía su trabajo fielmente. Poco a poco fue subiendo de rango gracias a su buen trabajo y a un don que Dios le había dado: la interpretación de sueños. Ahí quiero llegar. En este tiempo mucha gente sueña con muerte, sueña con cosas buenas, malas. Pero dice que Dios le regaló a él algo en especial, y fue una interpretación de sueño para ser bendecido y para llegar al palacio y poder recibir lo que Dios había hablado de él. Porque a pesar de que sus hermanos lo vendieron, José le dijo: yo voy a llegar al destino profético, aunque todos no quieran. Y José llegó. José se convirtió en gobernador de Egipto. En gobernador de Egipto tenía toda la confianza del faraón y administraba prácticamente todo. Por más que lo tengas todo, como tú me dijiste, yo lo tenía todo y lo perdí. Y a veces tenerlo todo y no escuchar a Dios, así como llega, se va. Y a veces tenerlo todo y no escuchar la voz del Padre, así como llega, se va. ¿Y sabe por qué? Porque José tuvo que volverse y decirle a sus hermanos: perdono a ti, te perdono a ti, te perdono a ti. Y los perdonó, y cuando se los perdonó, Dios le abrió puertas. Y no cualquier puerta de gobierno, puertas grandes. Porque no todo el mundo puede tener una puerta de gobierno. Y aquí le voy a decir a todas las mamás que están con sus hijos: prepárense, porque sus hijos no van a ser igual que ustedes. Sus hijos van a ser empresarios, van a ser médicos, van a ser abogados. Porque el Señor en este tiempo va a levantar una generación donde lo que los padres no hicieron, los hijos van a ser mucho, pero mucho más inteligentes que ustedes.
Porque José el único que le creyó fue a Dios. Y digo, yo voy a ir a buscar mi sueño. No te preocupes. Ve y búscalo. Y termino con esto. A pesar de la traición y la crueldad que José había sufrido a manos de sus hermanos, él decidió no guardar rencor. Escucha esto. Él decidió no guardar rencor. En su lugar, se enfocó en hacer el bien a lo largo de su vida. Su historia es una que habla sobre la importancia de confiar en la soberanía de Dios. Aunque pasemos por pruebas muy difíciles, es mejor llenar el corazón de perdón y no dejarnos cegar por el rencor y el deseo de la venganza. Le vuelvo a preguntar cómo está su corazón. Porque si está con rencor, con venganza, con odio, le traigo una palabra de parte de Dios y me voy. Dios no te va a bendecir. Puedes tener todo, que Dios no te va a bendecir. Puedes tener dinero, casa, carro, puedes ser bonito, puedes tener mejor cabello, mejor peinado, pero Dios no te va a bendecir. Que lo dice a alguien que lo vivió. Y siempre digo que el que pasó por la droga le puede hablar a un drogadicto. El que pasó por el alcohol le puede hablar a un alcohólico. El que pasó porque se le hayan muerto sus padres le puede hablar a alguien que se le murieron sus padres. Y yo pasé por todo eso. Y sigo en pie. Pero tuve que perdonar. Y termino con esto. Yo necesito que todos los que están afuera entren. Si tú me preguntas a mí, estoy agotadísimo, sin fuerzas, sin nada, prácticamente, físicamente yo no hablo, pero yo estoy parado en el espíritu, porque en la carne no sé si estoy parado. Porque el que vio, no, siéntese con su familia. Ustedes ya no son servidores, son familia. Porque cuando el espíritu está en uno, tú vas a mantenerte en pie, pero si no tienes espíritu, la carne te puede matar. Y yo estoy en el espíritu, pastor, no estoy en la carne, porque si no estaría parado. Estoy agotado. Fue una semana con muchísimo trabajo, con cargas espirituales, a la cual el Señor lo único que quiere hacer hoy es sacar nuestras cargas, es sacar, porque dice que la tsunamita lo tenía todo, pero le faltaba algo. Tenía dinero, tenía casa, tenía carro, tenía todo, pero dijo, me falta un hijo. ¿Será que el profeta me lo va a dar y me va a dar una palabra? Y cuando tú escuchas la adoración, dice que el profeta pasó por ahí, porque ni él que lo invitaron pasó por ahí. Y porque él pasó por ahí. Termino con esto, yo quiero que tú escuches esto. Bájame un segundo el piano y colócame. Cerramos con esto, quiero que escuches esto. Dios hoy quiere darte un regalo. Y yo quiero que cada uno agarre a sus niños y tome de la mano a su familia. Todos. Vaya con su papá, vaya con su mamá. Yo quiero que tú vayas hasta allá y pidas perdón. Y que ellos te perdonen. Vayan los dos. Venga. Yo
Yo quiero que Toño agarre a su esposa, a su hijo, y que le diga: si en algo me equivoqué, perdóname. Si en algo le fallé a mi hijo, perdóname. Yo quiero que pasen aquí al frente la familia Páez y se den un abrazo y que se pidan perdón ambos, porque cuando el Espíritu de Dios, de que no aplauda nada, Dios está en este lugar. Yo necesito que tú tomes a tu familia que está a tu lado y la abraces y le digas: perdóname, me he equivocado, te he hablado mal, te he fallado, no he hecho las cosas bien, he sido un pecador, he sido maldito, he sido maldita, pero hoy quiero perdonarte. Y cuando tú hagas esto, se van a romper las cadenas de maldición, se van a romper las cadenas de escasez, se va a romper todo sobre tu casa, porque cuando el enemigo se mete a dividir un hogar y una casa, Jesús aparece para restaurarla y hacerla nueva. Ponte sobre tus pies y abraza a tu familia. Todos. Lo que esté la familia acá adentro, abrácenlo. Porque hay algo que Dios va a hacer. ¿Y sabe qué va a hacer? Que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Así como estás pidiendo perdón, tu nieto va a llegar a este lugar. Así como estás pidiendo perdón, tu familia se va a restaurar. Así como estás pidiendo perdón, Dios te va a levantar. Toma la familia tuya de la mano y dile: te amo, perdóname. Dile: te amo, perdóname. Dile: perdóname. Te he fallado. No he sido buen esposo, buena esposa. No he sido buena madre. No he sido correspondido. Y las personas que están solas, abrácenme. La pastora también, no me la dejen sola ahí. Los que vinieron solos ahí, abrácenlo. Porque la iglesia es una familia. Pastor, abrázame a la gente que está ahí, lo de alabanza, bajen. Abracen a la gente también, porque cuando tú ves a alguien que vino solo es porque algo está necesitando de parte de Dios. Y sabes, las cadenas se empiezan a romper, las ataduras. Pastor, abrázame al hombre del canal ahí. Abraza a tu hija y dile: perdóname. Aunque me he equivocado, aunque he fallado, abraza a tu mamá y dile: abrácense como familia. Hay algo que se está rompiendo. No me firme a mí, firma allá. A mí no yo no soy el protagonista. Acá el protagonista es Jesús. Acá el único protagonista se llama Dios. Acá el único grande es Jesucristo. Ese es el que perdona, ese es el que no falla. Ese es el que te dice: tú eres mi amado, tú eres mi amada. Yo te escogí. ¿Para qué? Para grandes cosas. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar de tu presencia. Llena esta casa de tu presencia. Te estamos pidiendo perdón a ti. Nos estamos pidiendo perdón entre nosotros, Jesús. Porque sabemos que cuando tú nos pides perdón, que soltemos ese perdón, todas las demás cosas. Abraza a tu mamá. Abraza a tu mamá y dile: perdóname.
pesar de que tocamos un piano o algo, siempre fallamos en algo. Siempre nuestras palabras pueden doler, o nuestras actitudes pueden doler. Señor, tú eres grande, Jesús. Señor, tú eres grande, Jesús. Tú eres misericordioso, papá. A ti te damos la gloria y la honra, Jesús. Merecedor de toda honra, de toda alabanza. Yo bendigo a esa familia. Pero cuando salgas de aquí no vas a salir igual. Cuando salgas de aquí vas a salir con un peso de encima. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres fiel. Porque a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, tú nos sigues perdonando. Tú nos sigues amando. Tú nos sigues dando el perdón y la misericordia para avanzar. Ahora sí me dice, señora, por favor. Gracias. Tú estás aquí, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Protege, Señor, a esta familia y dales todo lo que necesiten. Protege a esa familia y dale todo lo que necesiten. Protege a esta familia, Señor, y a cada familia que estén aquí y dales todo lo que necesitan, Jesús. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Jesús. Yo te doy gloria y te doy honra y te doy alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres merecedor, Señor. Tú eres merecedor. Tú eres único. No hay otro como tú, Señor. Gracias por haber traído estas personas. Que sé que tú le vas a dar más y más y más y más de lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús. Mi amado. Mi amado eres tú. Te bendigo, Dardo. Gracias por venir. Bendigo tu vida. Gracias. Gracias. Si quieres seguir abrazando a tu familia, abrázala. Eso no tiene precio. Eso no tiene respuesta de parte de Dios. Somos instrumentos en esta tierra que solamente Él puede darnos el amor.